pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también, Salvador. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado».
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Los domingos hasta acabarlos, ¿verdad? Ya leímos lo que es Primera de Corintios allí y vamos a dar una definición. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿A qué llamamos Santa Cena? Bueno, la Cena del Señor o la Santa Cena es un testimonio. Un testimonio. Por medio de ella testifico que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí. Y de esta manera proclamo la muerte de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que Jesús resucitó también. Esto se debería de hacer en memoria de Él. O sea, cada vez que se celebre este ritual, es recordándonos de Él, de lo que padeció por nosotros, de su muerte. Cuando parto el pan, hago memoria a cómo su cuerpo fue partido por mí. Cuando tomo de la copa, hago memoria al derramamiento de su sangre por causa de mí para perdón de pecados. ¿Verdad? O sea, su copa, el pan representa su cuerpo y la copa representa su sangre. No es que se convierte en el cuerpo de Cristo como creen algunos, porque usted no se está comiendo el cuerpo de Cristo. Imagínense cuántos cuerpos se hubieran comido desde que Él murió hasta este momento. Y tampoco es que la copa se convierte en sangre y usted lo que está viendo es sangre cuando entra a su boca. Tampoco. Usted se imagina la cantidad de sangre. Sino que es una representación de eso. ¿Ve? Como usted se ha dado cuenta, existen dos elementos. El pan y el vino. Y el vino debe ser sin alcohol. O sea que tenemos que comprar las indumentarias para celebrar esto. Eso se vende. Hay un lugar específico que se compran. Y no es una copa de esas que vemos que se usan regularmente. No. Es un vasitico pequeño porque es una representación. O sea, no es, mis hermanos, que en la Santa Cena aquí un hermano tiene que traer el pollo, el otro tiene que traer los plátanos, el otro tiene que traer esto. No, eso nada de eso. Santa Cena no tiene que ver nada de eso. Simplemente algo sencillo porque se hace en representación, en memoria de Cristo. ¿Verdad? Actualmente se hace así. Aunque vamos a ver en el contexto histórico que cómo se hacía anteriormente. Pero mis hermanos, Santa Cena no es que no vayan a pensar que es que vamos a traer cada cierto tiempo o vamos a hacer un sancocho, vamos a hacer un mulo de cerdo, o vamos a hacer un mulo de pavo y vamos a comprar víveres y vamos a celebrar la Santa Cena. No. Es un simple pedacito de... Algunas iglesias lo hacen de galleta, otros hacen su propio pan. Las iglesias hacen su propio pan sin levadura. Sin levadura tiene que ser. Porque la levadura representa el pecado. Sin levadura, algo simple, sencillo. Algunas iglesias toman galletas de soda, ¿verdad? Así que vamos a definir nosotros cuando vayamos a iniciar cómo lo vamos a hacer. Qué tipo de algo que represente el pan. Ahora, el vino debe ser sin alcohol y se vende vino sin alcohol en cualquier supermercado, ¿verdad? De esos que son simples, sin alcohol. Entonces, mis hermanos, no conmemoro la Santa Cena para recibir perdón de pecados. O sea, el propósito de yo tomar la Santa Cena no es para que el Señor me perdone de mis pecados. ¿Qué es lo único perdona el pecado? ¿Qué es?
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y para yo que limpiarme de pecado, yo debo de confesarle mis pecados al Señor antes de tomar la Santa Cena y estar en plena comunión con Él. Ahí en Corintios, si usted quiere, lo puede ir estudiando en su casa, el capítulo 11. Estúdielo y usted verá. Y ya cuando estemos abordando esos temas, usted se va a dar cuenta qué es la Santa Cena, que Pablo le estuvo hablando a la iglesia en Corinto de eso. Entonces, mis hermanos, cuando tomo la copa, hago memoria del derramamiento, ¿verdad?, de su sangre por causa de mí. Esta es una cena sencilla. No es para perdón de pecado, porque ya mis pecados han sido perdonados y debe de ser perdonado. No es para perdón de pecado. Entonces, es una cena sencilla. El pan es símbolo del cuerpo de Jesús, que fue quebrantado por nosotros. La copa es el símbolo del nuevo pacto en su sangre. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver ahora cómo inició y con quién inició la cena del Señor. ¿Cómo inició y con quién inició la cena del Señor? Ahí lo dice en los versículos 23 de Primera de Juan, de Primera de Corintios 11. Ahí vemos cómo inició. ¿Verdad que sí? Allí nos dice cómo inició. Dice, porque yo recibí del Señor, o sea, hablando Pablo a la iglesia en los Corintios, en Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué cosa? Él recibió, que también ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Usted se recuerda la lectura que vimos en Lucas, la lectura devocional? Esto es una referencia a eso que sucedió cuando Jesús se reunió con sus discípulos. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que Jesús, a través de Pablo, está ordenando que la iglesia, ¿qué debe de hacer? Esto, todas las veces que la bebiereis en memoria de Él. O sea, la iglesia debe de celebrar entonces, ¿qué cosa? La Santa Cena. Y vaya a Lucas para que vea que Jesús fue el que instituyó esto. Vaya a Lucas 22. Antes de, ¿verdad?, encarcelarlo. Por eso es que se le llama la última cena, porque fue la última vez que Jesús compartió una cena con sus discípulos, ¿verdad?, antes de haber resucitado. Dice aquí entonces, el Señor en Lucas 22. Voy a leer el versículo 19. Dice, desde el 14. Cuando era la hora, Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjese que la Pascua, nosotros hoy tenemos como Pascua la Navidad. ¿Verdad que sí? Es como sinónimo de Navidad, pero Pascua no es sinónimo de Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y la Pascua era una celebración que hacían los judíos en Israel, ¿verdad? Porque el Señor se lo ordenó, la Pascua, y que todos los israelitas tenían que comer la Pascua. Y además,
seguimos. Porque dice la palabra de Dios aquí que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, vamos a volver a comer, pero ya una vez va a ser con Jesús otra vez. Bendito sea el Señor. Mientras tanto tenemos que ser nosotros. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Usted ve que es lo mismo que está diciendo Pablo. ¿Ven? Jesús la instituyó y Pablo se encargó de decírselo a las iglesias. Señores, tienen que hacer eso. Y dice aquí, fíjense que Pablo no dice nada en Corintios diferente a lo que hizo Jesús. O sea, Jesús es nuestro modelo. Y dice, dio gracias y tomó y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Ve, partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, háganlo. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para recordar a Cristo. Y dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Con eso inicia el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque ya había un antiguo pacto. ¿Y cuál es el antiguo pacto? El Antiguo Testamento. Eso lo estudiamos en la clase de discipulado. El Antiguo Testamento. Y entonces, mis hermanos, ¿qué más dice? Que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega. Bueno, hasta ahí, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, recordemos que la Pascua que Jesús estaba celebrando conmemoraba la liberación de Egipto y era un tipo profético del sacrificio de Cristo. O sea, Dios le instituyó, Jesús celebró la Pascua, o el pueblo de Israel celebraba la Pascua, porque era una celebración por haber Dios liberado al pueblo de Israel ¿de qué? De Egipto. Recuérdense que Jesús nació en el Antiguo Testamento. Y él tenía que celebrar lo que se celebraba en el Antiguo Testamento. Ahora, con él se cumple la ley. Y entonces él da inicio a un nuevo pacto. Porque la ley, el Antiguo Testamento era hasta que él llegara. Y él entonces inicia un nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Qué es la Santa Cena? ¿Cómo inició y con quién inició? Entonces, al llegar a este tema en Corintios, si usted se pone a fijarse al principio del capítulo 11, se trata de un tema, o sea, que habla de qué, del atavío de las mujeres, o sea, lo que tiene que ver con el cabello y la ropa que la mujer debe de ponerse. Y cuando trata ese tema en Corintios, porque Corintios necesitaba tratarse muchos temas. Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Y uno de ellos era también la celebración de la Santa Cena. En este capítulo 11 habla del atavío de las mujeres. Y después que trata el atavío de las mujeres, de la ropa, del cabello, ahora viene a tratar acerca de la celebración de la Cena del Señor. Aunque no era información nueva para los corintios, porque Pablo ya la había enseñado y por eso la estaban celebrando. Pero era recordándole cómo debían de hacerlo. Para nosotros, debo decirle cómo se hace, para que iniciemos a hacerla en esta iglesia, como las demás iglesias lo hacen.
Y no porque las demás iglesias lo hacen, sino porque la palabra de Dios manda que las iglesias lo hagan. Y todas las iglesias deben de hacerlo. No se pierda ninguno de estos estudios de estos domingos. Porque al final vamos a iniciar con la celebración de la Santa Cena. Ok. Esta descripción de la cena final de Cristo con sus discípulos es una de las más bellas en todas las Escrituras. A pesar de haber sido presentada en medio de reprensiones fuertes contra el egoísmo carnal que había en la iglesia en Corinto. ¿Verdad? Si esta carta fue escrita antes que cualquiera de los evangelios, hay quienes creen que en Primera de Corintios se escribió primero que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. La instrucción entonces de Pablo fue primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor. Y una revelación directa del Señor que no leyó en los escritos de algunos de los otros apóstoles. O sea, algunos creen que este libro de Corintios se escribió primero que los evangelios. Algunos creen, no significa que fue así. Sin embargo, mis hermanos, los problemas que tenía la iglesia en Corinto celebrando la Santa Cena, fíjese que era. Que por eso Pablo tuvo que decirle, mire, así es que se debe de hacer. Y habla de abusos de la Cena del Señor. Y habla también ahí, por eso, y tomando la Cena del Señor indignamente. Por eso, no deje de recibir estos estudios porque no todo lo vamos a decir en esta mañana. Es mucha información y queremos que nosotros estemos claros de lo que significa esto cuando la vayamos a iniciar, a celebrar. Porque en Corintios estaba cometiendo errores al celebrarla, porque no es simplemente celebrarla, sino que la celebremos bien como Dios dice. Y eso fue la reprensión que Pablo le estaba haciendo a los corintios. Ustedes la están celebrando, pero no es así. Y como no es como el Señor dice, es como que no la estuvieran haciendo. O sea, Dios no se estaba agradando de eso. Miren, por ejemplo, los banquetes en la iglesia primitiva se hacían ¿qué? Banquetes que ellos llamaban de amor. Y no es que necesariamente sea malo. Por ejemplo, vaya a Judas 12. Por ejemplo. Judas 12. Recuérdese que este Judas no es Judas Iscariote el que entregó al Señor. Judas 12, versículo 12. ¿Qué dice Judas 12? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, mis hermanos, ellos comían, había gente que comía impúdicamente la cena, ¿verdad? Indignamente comían la cena. Terminaban por lo general con la celebración de la Cena del Señor. Primero había un banquete de amor, según la práctica, y luego iba la celebración de la Santa Cena. Entonces, la iglesia mundana y carnal de Corinto, esa iglesia en Corinto, Dios nos guarde, mis hermanos, de parecernos, había convertido esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería y embriaguez. Por eso es, mis hermanos, que la Santa Cena no es para venirse a llenar, porque no lo va a llenar. No es para salir con la barriga, entré con la barriga vacía y voy a salir con la... Hoy hay Santa Cena, déjame ir a cenar para la iglesia.
No. Mire por ejemplo versículo 17 de ahí del 11. ¿Qué dice el versículo 17? 1 Corintios 11, 17 dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En vez de hacer algo bien, lo estaban haciendo como, mis hermanos, la iglesia en Corinto, mal. Y gracias al Señor que se escribió esto en Corinto, porque esto nos ayuda a nosotros a cómo hacerlo bien e iniciar bien nosotros. Encima de esto, mis hermanos, los creyentes que tenían dinerito en la iglesia, los ricos, porque había creyentes ricos, había creyentes con su dinerito, traían comida y bebida en abundancia. ¿Pero para quiénes, mis hermanos? Para ellos mismos. Qué incongruencia, ¿verdad? Estoy celebrando la cena del Señor en la iglesia, pero lo que yo traigo es para mí. Usted se imagina que para el compartir que tengamos el 22, decidamos, señores, cada quien sea de traje como lo hacíamos anteriormente. Pero que usted diga, no, esto lo traje yo, hermano pastor. Esto es... Bueno, eso estaba pasando en la iglesia en Corinto, pero no un compartir, era la celebración de la cena del Señor. Rehusaban a ser partícipes a los demás de ello y no les importaba que sus hermanos más pobres salieran allí peor que como entraron, porque si entraron con hambre, no es lo mismo usted con hambre y no ve comida, usted como que nada le pasa. Pero si usted tiene hambre y ve comida y no come, como que eso le turba, ¿verdad que sí? ¡Wow! A veces, ¿verdad? Uno haciendo diligencia y qué sé yo qué, le llega en la hora de las 12 en algún lugar y uno pasa y dice, ¡wow! ¡Qué sazón! Pero entonces uno no puede comer. O cuando usted se va a hacer análisis, ¿verdad que sí? En ayuna, usted le da, bueno, todos los olores son buenos para usted. Y usted en ayuna, wow, pero no puedo comer porque voy a hacerme unos análisis. Pero ahí es donde los olores más, usted lo nota. Pero ¿sabe por qué no puede comer? Yo recuerdo que en una ocasión me hizo unos análisis, mis hermanos, que el doctor no me explicó bien cómo era. Que eran, mis hermanos, las 12, la 1, y yo sin pasar ni un granito de sal. En ayuna desde que me levanté hasta la 1 por allá lejísimo. Mi hermano, yo creo que yo cuando salí de ahí creía que me iba a caer. Yo dije, cuidado si me caigo. Porque era entonces bajo sol y tenía que caminar a ver si encontraba algo que comer. De verdad yo me preocupé, yo pensaba que me iba a dar un mareo. Pero gracias a Dios que no me dio mareo. Sí. Entonces, mire por ejemplo lo que dice el versículo 21. ¿Qué dice? ¿Por qué lo hacían mal ellos? Porque ellos llevaban sus banquetes. ¿Y qué sucedía? Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cuando iban a comer, ¿qué hacían? Cada uno iba a buscar ¿qué? Su propia cena. ¿Y qué sigue diciendo? Y uno tiene hambre. Mientras uno tenía hambre, ¿qué le pasaba al otro? ¿Qué dice ahí? El otro se embriaga. Porque usted sabe qué sucedía con el vino allá. Se embriagaban. Ahí viene Rosa, ayúdala. Y si tiene que buscar una silla, busque. Feli. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que
Mientras unos tenían hambre en la cena, ¿qué pasaba con otros? Después de unas harturas, ¿qué hacían ellos? Cluc, 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 cluc. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que en vez de ser un vino sin alcohol, mis hermanos, se daban unos tufos ahí en plena iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿eso pasaba en qué iglesia? En la iglesia en Corinto. Por eso le digo a mis hermanos que no es que vamos a traer un banquete aquí. ¿De acuerdo? Usted verá, ya más adelante explicaremos cómo es. Pablo quería que, aparte de otros temas tratados, celebraran de manera correcta la cena del Señor. O sea, que ya esta iglesia tenía por costumbre celebrar la cena, la Santa Cena. Ya Pablo le había dicho anteriormente, y ellos comenzaron a celebrarla. Pero que no lo estaban haciendo correctamente. ¿De acuerdo, mis hermanos? Nosotros no hemos iniciado, pero cuando iniciemos la vamos a hacer correctamente. ¿Verdad? Para que no venga un Pablo dirigido por el Señor a reprendernos. Entonces seguimos, mis hermanos. Por esto creemos que era costumbre de todas las iglesias de ese momento celebrar esta ordenanza a nuestro Señor, lo cual ha seguido desde esos tiempos de Pablo. Todavía hoy se está celebrando la cena del Señor, la Santa Cena. ¿Por qué todavía hasta hoy se está celebrando? Porque el Señor lo dejó como ordenanza. Este tema es de una relevancia fundamental y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios en el día de hoy. Óigame bien, es la parte, según algunos creen, más sagrada. No solo desde un punto de vista individual o vertical con el Señor, sino también como miembros de una comunidad de creyentes o como miembros de una iglesia. Es posible que muchos creyentes no hayan tomado verdaderamente en serio las implicaciones de este encuentro espiritual. Pablo va a advertir aquí que Dios lo juzgará a usted por la manera en que usted participa de la cena del Señor, indicando que entre los corintios había en realidad algunos que habían sido juzgados y estaban sufriendo las consecuencias del castigo de Dios por la forma en que estaban observando la cena del Señor. O sea, mis hermanos, había gentes que Dios había castigado en la iglesia de Corintios por la forma en que estaban tomando la cena del Señor. Fíjense si esto es delicado. Ahora, no se vaya a asustar. No se vaya a asustar. Solamente hay que estar en plena comunión con el Señor. ¿De acuerdo? Solamente hay que estar en plena comunión. Si una persona que no está en plena comunión con el Señor no puede tomar la Santa Cena. ¿Y cómo yo como pastor me doy cuenta que alguien está en plena comunión o no? Yo no conozco los corazones. Claro, hay pecados que son evidentes, que uno como pastor puede decir, no, hermano, usted no puede tomar la Santa Cena. Usted tiene que resolver un pecado. Pero hay pecados, mis hermanos, que solamente usted sabe que si lo cometió o no. Si no, mi hermano, si usted la come, de que para que no vean, de que bueno, yo voy a tomar la Santa Cena para que no digan que yo tengo algún pecado. Usted va a ver un juicio y va a haber un castigo. Y Dios se la puede tomar en cuenta. O sea, algo serio, mis hermanos. Algo serio.
No es que si el pastor le dice a usted, no hermano, usted no puede tomar la Santa Cena, no se vaya a sentir, oh, pero pastor, ¿y por qué? Es que el pastor lo está protegiendo de que le caiga el juicio de Dios. Usted sabe qué sucede en alguna iglesia, mis hermanos, cuando dicen, este domingo hay Santa Cena, el domingo que viene. La iglesia a veces faltan algunos miembros. Y así nada tienen que decir, así que no. ¿Quién va a pensar que anda mal? Sino que faltó ese domingo. Pero en realidad yo no voy a ir porque entonces después se van a enterar. ¿Qué hacen algunas iglesias? Primero celebran el culto y después dicen, después del culto tenemos la Santa Cena. Y ahí también salen. Es mejor salir si usted sabe que no está bien. Entonces, pero nada, mi hermano, simplemente es andar en santidad. Y si hay algún pecadito que arreglar, siempre se anuncia que vamos a celebrar una Santa Cena. Si usted tiene que celebrar ese pecadito, arreglar ese pecadito, arréglelo antes, para que no tome juicio. Arregle ese pecadito. Entonces, mis hermanos, ellos, los corintios, no discernían la realidad del cuerpo de Cristo y debiéramos preguntarnos cómo vivimos hoy la realidad del cuerpo de Cristo. La mayoría concentra su atención en el método religioso y ritual de celebrar esta cena del Señor, así como en los detalles externos. Vamos a celebrar la cena del Señor, sí, porque tenemos que celebrarla como iglesia. Y ya, se quedó así, vamos a celebrar, sí, vamos a celebrarla. Pero no se toma en cuenta nada de la vida de santidad que debemos de tener. Y qué bueno que hoy vino la mayoría, para que esté consciente. Y siga viniendo el domingo que viene, que seguimos, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor constituye la más elevada expresión y práctica de adoración cristiana. En Corinto, esta celebración había descendido a un nivel secular tan bajo que prácticamente los creyentes estaban blasfemando. Lo interesante que debemos notar es que los 4 evangelios mencionan la institución de la cena del Señor. ¿Por qué razón los 4 evangelios mencionan esto? ¿Qué usted cree? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se instituya. Él quería que se instituyera en las iglesias, que Él es el fundamento. Entonces no me descuiden esto. Hay que bautizar, pero también hay que celebrar la Santa Cena para que se recuerden de mí, de lo que padecí por ustedes. Y no mandó a que Juan lo hiciera, no mandó a que Pablo lo hiciera, no mandó a que Santiago lo hiciera. Él mismo la celebró. Y le dijo, hagan esto. Háganlo. Entonces, lo interesante que debemos de notar es que los 4 evangelios la mencionan y se vuelve a repetir, ¿a dónde? En Primera de Corintios. Y se repite porque lo estaban haciendo en la iglesia en Corinto. El problema es que no lo estaban haciendo correctamente. Y mis hermanos, es significativo que en ninguna parte se nos mandó a recordar el nacimiento del Señor. ¿En qué parte de la Biblia se dice que Dios manda que se celebre la Navidad? Fíjense qué cosa. Jesús no dijo celebren mi nacimiento. A propósito de la Navidad ahora mismo, Jesús no dijo eso. Ahora, ¿por qué los creyentes la celebramos? A pesar de que no lo dijo Jesús. Vamos a hablar en diciembre otra vez. Todos los años yo hablo de esto. Pero le voy a dar un adelanto. No es que lo hagamos a la manera del mundo, sino que aprovechemos la ocasión para decirle al mundo qué es realmente el nacimiento de Cristo. Usted sabe que hay gente que sabe
que llega la temporada de Navidad y usted le pregunta, ¿qué significa la palabra Navidad? Y no sabe. Haga la prueba mañana o esta tarde y pregúntele a alguien, ¿tú sabes por si acaso qué significa la palabra Navidad? A ver qué le dice. Quizá la pegue. Quizá la pegue. Pero de seguro que aunque sea uno, quizás uno, usted va a encontrar que no sabe. Y cuidado si la mayoría. Entonces, Jesús no dijo que celebraran su nacimiento, pero a los que le pertenecemos se nos ha pedido expresamente que recordemos el día de su muerte. O sea que tenemos que celebrar, mis hermanos. ¿Qué cosa es celebrar la muerte? ¿Verdad? Algunos dicen que hay culturas que se lee que en vez de llorar cuando van a enterrar a un muerto, hay países, hay culturas que en vez de celebrar, en vez de llorar, lo celebran. Claro, no me estoy refiriendo a los tecatos, ¿verdad? Y a los delincuentes, que hay delincuentes que le celebran con ron y echándole ron a la caja y qué sé yo qué. Por ejemplo, yo me enteré que el que mató ahí uno en Villa Ortega, fue en Villa Ortega, que cerró a balazo en un cumpleaños porque la mujer lo había dejado. Creo que se la celebraron, ¿verdad que sí? Yo no me estoy refiriendo a eso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, sí hay culturas que celebran, hay países que celebran la muerte y lloran el nacimiento. Porque dice, ¿por qué lloran? Hay países, culturas que dicen que lloran el nacimiento porque viene a sufrir. Y de verdad, mis hermanos, el vivir en este mundo, el que quiere vivir piadosamente, se aflige y sufre. Y se alegran porque salieron del sufrimiento. Claro, esa no es la razón para celebrar la Santa Cena. Y que, wow, Jesús salió del sufrimiento, contentos. No, sino recordar lo que hizo por nosotros. Y que no solamente murió, sino que también resucitó. Y ahí es que está la victoria. El diablo creía, mis hermanos, que con quitarle la vida a Jesús, se acabó el cristianismo. Le gané a Dios. Después que resucitó, entonces él quería decir, no, mira, a los guardias le dijeron, no, mira, no digas que resucitó, di que los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. O sea, no resucitó nada. El diablo siempre ha querido manchar la victoria del Señor sobre él, como lo está haciendo actualmente. No, abortar no es nada. Que a un hombre le guste a otro hombre, eso no es nada. Eso es preferencia. Tú prefieres ese como el otro prefiere una mujer, tú prefieres un hombre. Eso no es nada, eso es preferencia. Y si a ti te gusta, y tú eres mujer y te gusta la mujer, eso no es nada, eso es preferencia sexual. Yo prefiero eso. Eso no se llama preferencia, eso se llama abominación, corrupción, perversidad. Pero el diablo no dice eso, no, eso no es nada. Y por eso quieren adoctrinar a nuestros niños desde la escuela. Porque el muchachito todo lo cree. Y a veces le dice a uno, mira, la profe no dice eso. Usted le dice, pues mira, dígale a la profe que lo que dice Dios es esto. O si usted quiere, hable directo con la profe. Tenemos que ser vigilantes hoy en día, mis hermanos. Mire, por ejemplo, ahora con las clases a distancia, que los muchachos están mirando la televisión. Como son impíos, ¿qué es lo que van a presentar en la televisión? Cosas del mundo. Y usted lo oye de que los muñequitos de que bailando el merengue, de que eso me han dicho a mí, me ha dicho Daisy
Que Daisy tiene que estar decirle, Helio, eso no está bien. Helio, tú ves, eso no está bien. ¿Te sabes por qué? Porque este mundo está corrompido. ¿Y qué es lo que le van a enseñar a los muchachitos? No se asombre si usted ve a su hijo y cantando lo que canta, porque eso es lo que está viendo. ¿Por qué? Porque en la escuela le están enseñando eso. Gracias al Señor, porque alguien se inventó un día las escuelas cristianas, los colegios, que no llegan esas cosas. Pero el mundo adoctrina a los muchachos para su mundo. Uno es que tiene que ayudar. Pero bueno, seguimos, mis hermanos. Pablo le dio a este asunto suma importancia a la celebración de la Cena del Señor. ¿Qué dice el versículo 23, mis hermanos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Ahora, mis hermanos, Pablo recibió esta enseñanza por una revelación directa. Pablo la colocó en el mismo nivel que el Evangelio, porque en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, el versículo 3, ¿qué dice? Vamos a ir allá. 1 Corintios 15, 3. ¿Qué dice? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo voy a leer el 4 también y el 5. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, hasta el 4. Fíjense, mis hermanos, que Pablo lo pone en el mismo lugar del Evangelio. O sea que Pablo recibió la revelación directa del Evangelio y también la revelación directa de la Cena del Señor. O sea, a Pablo se le reveló el Evangelio y se le reveló también, ¿qué cosa? La Cena del Señor, porque recuérdense que Pablo no era parte. Cuando Jesús celebró la Cena del Señor, Pablo no estaba ahí con ellos. Pablo no estaba ahí con ellos. Entonces Dios tuvo que hacer ¿qué cosa? Revelársela. Así como le reveló el Evangelio. ¿Y qué más, mis hermanos? El Señor le dio a él las instrucciones especiales en cuanto a la Cena del Señor. En este sentido, recordemos que Pablo no estuvo ahí. Es un poco difícil ver la conexión de lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto con la forma en que nosotros celebramos en la actualidad la Cena del Señor. No existe un paralelo exacto, porque las situaciones no son similares entre la actualidad y cuando Jesús la celebró, ni cuando la iglesia en Corinto la celebraron. No es exactamente igual. Entonces, mis hermanos, sin embargo, después de eso, no existe un paralelo exacto porque las situaciones no son similares. En aquel entonces, la Cena del Señor estaba precedida por una comida social, como yo le dije anteriormente. Primero comían, probablemente se celebraba en los hogares y también probablemente se hacía diariamente. Quizás esa era la manera que ellos tenían de celebrar la Cena del Señor. Ustedes se recuerdan, mis hermanos, que Jesús mandó a 2 discípulos a que le dijeran a un señor que el Señor quiere celebrar la cena, y eso lo leímos en la lectura devocional. O sea, no era que había un templo donde se celebraba. Vamos a ir a Lucas para que ustedes vean. Lucas otra vez 22. Lucas 22. Después de Mateo, Marcos, Lucas. Se encuentra Lucas. Mateo, Marcos, Lucas.
22. Fíjense lo que dice el verso 7. El verso 9 dice, 22:9 dice, ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? O sea, la Pascua. Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, fue en una casa. Un aposento alto es una segunda planta que había, al parecer, un salón. ¿Ve? Donde cupieran los 12 más Jesús. Entonces se cree que en aquel entonces posiblemente se celebraba la Santa Cena. ¿En dónde? En los hogares, posiblemente. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con esto la semana que viene. Dios mediante. No hemos terminado. Estamos apenas viendo el contexto histórico de cómo se celebraba la Cena del Señor y vimos también con quién inició y cómo se inició. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella es la verdad, nos enseña la verdad. Señor, gracias por la institución de la Cena del Señor, porque ella nos hace recordar a ti lo que usted hizo por nosotros en la última semana hasta tu muerte en la cruz. Dios Todopoderoso, permítanos hacerlo bien en esta iglesia cuando iniciemos la celebración de la Santa Cena. Gracias, Señor, te damos por todo. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos con gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.